en esa época, como un dios, pero pagano. ¿Por qué? Porque era un hombre, y el hombre le atribuyó poder al emperador para que sea un dios. Hoy vamos a la tumba del César, ¿a quién encontramos? A los huesos del César. Y si vamos a la tumba de Jesús, ¿qué encontramos? Vacía. ¿Se dan cuenta de la diferencia de Dios con minúscula y Dios con mayúscula? Amén. Y Señor César y Señor Jesús. Hay una gran diferencia, ¿no? Así que en ese tiempo, cuando una persona se bautizaba públicamente, estaba confesando a Jesucristo como Señor, sabiendo que estaba expuesto a la muerte. Porque acá nadie, o sea, es como si acá hay una ley en el mundo que dice, ¿vieron cuando venga el anticristo? Bueno, ya el sol servirá. ¿Entienden? Bueno, algo parecido. Por eso, ahí comenzó la persecución cristiana, porque se estaba poniendo a otra persona por encima de César como su señor. Por eso la persecución cristiana tomó más fuerza después de la cruz, de la ascensión de Jesús, cuando Jesús murió, estuvo con su discípulo y se fue. Y ahí hubo un poder tan grande donde llegaron, o sea, un poder tan grande en los discípulos. ¿Cómo murieron los primeros cristianos? ¿De viejo? No, de mártires. Mártires significa que no negaron su fe hasta la muerte, frente a cualquier circunstancia. No era ahí nomás que yo confieso que Jesús es el Señor y se terminó todo. No, de ahí hasta el final. Y fueron cortos y largos, porque no mucho tiempo, no vivieron sus 70 años. No fue tan así. Vivían y morían por causa del señorío de Jesús. Esto es importante. Y a partir de ahí, a medida que iba creciendo la iglesia, sabemos que el emperador Nerón, que era un instrumento de Satanás, que utilizó Satanás para matar, ¿no? ¿Qué hacía? Hacía grandes fiestas. ¿Y con qué piensan que las alumbraba las fiestas? Con cristianos. Y no le voy a dar los detalles porque es medio duro, ¿no? Pero agarraban un palo y no se lo ataban, ¿eh? O sea, lo ponían ahí y lo mojaban un poquito y lo prendían fuego. Él hacía sus fiestas con los cristianos. ¿Alguno ama a Jesús, el Señor? ¿Van viendo a dónde vamos? Fíjense, es tremendo, pero esa gente tenía fe. La pregunta es, ¿y hoy es la misma fe o es distinta la fe? Hoy es la misma fe. Es la misma fe porque en quién creía, no es que hay que creer con más fuerza porque no fuerza. Hay que creer en que Jesús es el Señor. ¿Se dan cuenta? Lo que mayormente ha sucedido, que por qué, si es así tan fuerte el inicio y todo lo que vemos, es que el mensaje del Evangelio, la obra de Cristo, se hizo muy liviana, se hizo como 1, 2, 3, ¿entienden? El 1, 2, 3 se terminó. Y no entendemos el peso de lo que decimos y hacemos. Y esto es el tema que hoy vamos a ver. Es necesario conocer el señorío de Jesucristo. Conocer el señorío de Jesucristo. Así vamos a ser sustentados con su palabra. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Él dice y se hace. Sustentados con su palabra. ¿Ves qué lindo que fue la palabra? Porque somos un evangelio liviano. Él dice, yo oigo y me impulsa a hacer. En el Nuevo Testamento esta palabra siempre hacía atribución al Señor, siempre se refería a Dios, Señor, Dios, Señor. Aunque también vemos en la Biblia que Jesús no siempre lo llamaban Señor. ¿Cómo lo llamó Nicodemo? ¿Se acuerdan? 1, 2, 3. Maestro. El nombre siempre tiene mucha importancia según en el tiempo de Dios. Jesús ahí, ¿quién era? Era Jesús hombre. Pero ¿lo veían como Dios? No. Y era un tiempo, en el tiempo de Dios, que Dios se hizo hombre. ¿Se dan cuenta? Y hoy día, ¿por qué hoy día se ponen nombres como
hablando en lo general. Jesús, Daniel, José, que son nombres bíblicos, ¿no es cierto? Sus padres a veces lo pusieron porque les gustaban, no sé, porque vieron una serie bíblica. La Biblia, los nombres tienen un significado importante. Por ejemplo, el Señor le dijo a Jacob, le dijo, te llamarás Israel. A Pedro, Simón Pedro, ¿qué le dijo? ¿Te llamarás? Te llamarás Pedro, ¿no es cierto? A Simón, perdón. A Simón te dijo, te llamarás Pedro. O sea, les cambiaron el nombre. A Saulo, Pablo. ¿Ven que les cambiaron los nombres? Y todo tiene un significado. Un por qué el Señor les cambió el nombre. En el Antiguo Testamento encontramos en el diccionario la palabra Adonai. ¿Esa no me escucharon alguna vez? Adonai. Esta palabra Adonai en hebreo, o sea, no en griego, Antiguo Testamento, en hebreo, significa el Todopoderoso. Adonai, el Todopoderoso. Quiere decir que no hay otro mayor que Dios, Todopoderoso. Aunque Satanás, que fue arrojado por tierra, ¿y qué quiso hacer? Subir al nivel de Dios. Satanás fue arrojado por tierra. Jesús vino. No fue verdad. Él vino a la tierra, ¿no es cierto? Y sus propósitos, ¿cómo eran? Totalmente distintos. Porque ¿cómo influyó al principio en la humanidad? ¿Qué quiso el hombre? Construir una torre, por ejemplo, de Babel. Edificaremos una torre. Los hombres se pusieron de acuerdo, ¿no? Cuya cúspide llegue, cuya parte alta, parte alta llega hasta ¿dónde? ¿Saben? Hasta el cielo. El hombre siempre quiere llegar al cielo. Pero ¿cómo quiere llegar al cielo? Sin Cristo. Y no se llega al cielo sin Cristo. Y ahí piensen en todos los poderosos, las grandes naciones, los que quieren ser lo más. No ponen las pirámides. Lo más. Todo, el ser humano. ¿Y quién influía todo eso? Satanás. Queriendo ser más que Dios. Así es. Salomón dijo en Eclesiastés capítulo 1, acá vamos a leer, versículo 9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Versículo 10. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. ¿Habrá memoria en los que serán después? Nosotros somos como el perro que se corre la cola. Te pasa uno y dice, no, volvimos a votar, por ponerme ejemplo, ¿no? Volvimos a votar el que me pegaba, volvimos a votar. En eso de elecciones, pero en las cosas que nosotros, ay, no lo hago más, y lo vuelve a hacer. Y acá, Eclesiastés, ¿quién es? El hombre que Dios le dio la sabiduría al hombre, más que la de todo el mundo. Y estas son palabras para que nosotros miremos a un hombre con todo su pensamiento y que no se olvidaba de nada. Pero en la Biblia nosotros vemos que, bueno, la palabra Adonai significa todopoderoso. Miren esa columna. Que no hay nada mayor que Dios, ¿no es cierto? También hace referencia, o se traduce como Elohim. Elohim, Elohim. Y esta palabra Elohim es la que más se repite en la Biblia. Significa Dios. ¿Por qué? Porque Elohim es Dios en plural. Dios en plural. Y acá, ya que estamos viendo, o sea, muchas veces, esto es bueno repetirlo porque uno a veces dice la Trinidad. Trinidad la buscan en la Biblia, no existe, pero sí existe la plenitud de Dios. O sea, Trinidad. Ustedes van a leer la Biblia y estábamos, y nosotros, dice Dios, ¿cómo nosotros? ¿Ven? ¿Y quiénes son la Trinidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero los tres son Dios, es uno, ¿cierto? Bueno, acá todas estas traducciones tienen alta importancia, porque si no podemos pensar cuando leemos la Biblia que cuando leemos se refieren a Jesús como Señor, hola, ¿cómo está señora? ¿Cómo está señor? ¿Entienden? Que hay una relación así. Si una persona le decía hijo de David, maestro, hijo del Altísimo, ¿quién le dijo hijo del Altísimo?
Los demonios. Los demonios. Fíjense cómo lo conocían a Jesús. Señor, cada vez que la persona se le acercaba, al Señor demostraba a qué nivel tenía Jesús. Ah, vos sos el hijo del carpintero. Ah, vos sos maestro. Entonces ahí vamos aprendiendo a ser nuevas criaturas en Cristo, ¿entienden? A empezar a usar la mente de Cristo. Bueno, el que lo veía como maestro no lo veía como Dios. Le decían hijo de José porque era el hijo del carpintero. Así que cada vez que lean la Biblia, observen cómo lo llamaban a Jesús. Ahora yo pregunto, ¿hay un solo Señor? ¿Verdad? Porque la Biblia dice, ¿qué dice? ¿Que cuántos hay? No, es que cuando nos enfocamos en Él no vemos la tierra. Pero cuando nos enfocamos en la palabra nos vamos a acordar. No se puede servir a... entonces vieron que hay dos. Claro. O sea, estamos hablando, allá arriba, Dios es uno. Pero estamos acá y nos está hablando a nosotros. No estamos todavía en el cielo. Si estuviéramos en el cielo, chao, somos uno en Cristo, alabemos y se terminó todo. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a... Y estamos hablando del señorío de Jesucristo. Que Jesús es el Señor, Cuidado. Uno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará el uno y menospreciará. Repitan esa palabra, menospreciar. ¿Qué es menospreciar? Tener poco. Sí. O sea, yo soy cristiano, pero ¿viste? No practico. Ahí dice, menospreciará al otro, no podés servir a Dios. Bueno, capaz que acá no haya ningún rico, como yo. Pero riqueza, ¿qué significa? Avaricia por lo terrenal. Significa avaricia, el que entrega su vida por lo terrenal. Y ojo, piensen y que Dios les hable y se examina. El que siempre está afanándose por las cosas terrenales y no tanto por las celestiales. ¿Se dan cuenta? Que las celestiales, ¿cuáles son? Las de arriba. Las de Dios. La Biblia siempre cuando se refiere al hombre inicuo, hoy leemos un versículo que decía, dice que amaron más las cosas de la tierra que a Dios. ¿Y por qué hay dos señores? Porque esto habla del corazón del hombre. Que cada persona tiene un Señor, un ídolo en su corazón. Por eso Cristo vino a cambiar nuestro corazón. Y estar Él como primero en todo. ¿Sí? Ahora, el Señor que nosotros tenemos es quien nos gobierna. Mira. Ahora, el Señor que nosotros, yo dije que hay dos señores, seguimos hablando de eso. Y yo digo ahora el Señor que tenemos es el que nos gobierna. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No tienen que hacerlo las personas ni nada, pero quiero decir para que pensemos, yo sí puedo descansar, Jesús es mi Señor, porque le voy dando todo el lugar para que gobierne mi vida. Y de eso tenemos que ver, ¿sí? Es poner nuestras cargas, ¿cómo sé que Jesús es el Señor para mí, así en un decir? Y porque yo pongo todas mis cargas en mi pensamiento, lo que tengo de más, lo que tengo de menos y lo que no tengo en Él. ¿Cómo que lo pone? Sí, descanso en Él, y cuando tengo a Él me cuido, que eso no me distraiga, que nada me saque, que nada me separe de lo que Él dice. Vivo la vida igual que todo. Ustedes saben que yo enfermo, como hablamos con la hermana, que yo viajo, que yo compro, que yo vendo, que yo paso hambre y que yo como mucho. O sea, todos los extremos, como ustedes, como todos, pero algunos, no tenemos que trabajar 10.000 veces más. Tenemos que... Entonces el corazón, ¿cómo está? Dividido. Y hay que tener cuidado con eso, ¿no es cierto? De los que no tienen a Jesús como Señor, pueden estar dando su vida por, el trabajo. Y que no hay que trabajar, si Dios manda a trabajar, pero dale tu tiempo de trabajo al trabajo, no tu vida al trabajo. No es malo tener riquezas y lujos, lo malo es entregar la vida por las riquezas. Si las que tenemos, Dios las dio,
Entonces, ¿por qué Dios nos dio? Y porque buscaste primeramente el reino de Dios. Cuando uno no está enfocado en la riqueza, busca primeramente el reino y el resto se va añadido. A veces poco, a veces mucho, a veces demasiado, lo que sea, ¿qué importa? Porque lo que importa es lo primero. Sí. Primero, Señor. Cada persona tiene en su corazón algo que lo controla. Y esa es la batalla tuya y mía. Porque por más que yo diga eso, tengo una batalla que en algún momento, y si, no, hasta ahí está bien, ¿para qué más? Contento con lo que tenemos, ¿entienden? Y así muchas cosas. Sí, Señor, tú eres mi Señor, pero todavía estoy trabajando en eso. Y eso lo tenemos todos. Decimos que sí, que yo quiero hacerlo, pero todavía hay algo mío que lucha contra él, que no tiene lucha por querer. Nos queremos entregar completo, pero hay lucha. ¿Qué es lo bueno de lo que estoy diciendo? Que estás luchando, no que te entregaste, porque si no ya está definido quién es tu Señor. Está claro. ¿Quién controla tu corazón? ¿Quién controla tu mente? ¿Quién controla tu vida? Filipenses 2, capítulo 2, versículo 9 hasta el 11. Dice, hablando de Jesús, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo el nombre, para que en el nombre de Jesús, para que le pegue, se doble toda rodilla de las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esa es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Esto es maravilloso. Amén. Dios lo llevó a la mayor autoridad, a la mayor posición. La palabra exaltó fue elevar a una posición más alta sobre todo. ¿Qué cantamos hoy? Sobre todo. Es bien bíblico lo que cantamos. Es que no hay nadie por encima de Cristo. Es porque es Dios mismo. Esto implica que es el Señor del cielo, de la tierra, de lo que hay debajo de la tierra, el Dios del universo, el Dios de todos los siglos, por toda la eternidad. Si digo eternidad, ni principio ni fin, siempre es Dios. Fue Dios, no, siempre es Dios. Jesús es el Señor. Cuidado. Muchas personas hoy día, tanto cristianos como no cristianos, no entregan su vida al Señor porque no conocen su persona, no conocen su grandeza. Porque, hermano, vos estás sentado cómodo porque conoces tu silla. Vos tu vida la entregás cuando conoces a Dios como tiene que ser. ¿A qué o a quién me entrego? Mucho, poco o lo que sea, algo me entrego. Y sin pensarlo. Eso va a mostrar quién es el que gobierna mi vida. Y Cristo es mayor que todo. Él es mayor que todo. O sea, ¿qué es lo que está más? En eso yo me entrego. Porque ¿qué es lo que me atrae? A eso voy. ¿Qué me gusta tomar? A eso voy. ¿Qué sé yo? ¿Entienden? Las atracciones que nos llevan. Isaías nos va a hablar sobre los que se exaltan, sobre los que se enorgullecen, los que se ensoberbecen. Me gusta esa palabra, ensoberbecer, soberbia, mucha soberbia. Isaías 2:10 dice, métete en la peña, en la roca, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Cuando la Biblia habla de resplandor, está hablando de la luz más impactante que se pueda imaginar. Ese resplandor es el que evidencia, es muy importante, el pecado que hay en nosotros. Me hice una ecografía a ver qué tengo. El resplandor de su gloria. Él muestra la iniquidad, la maldad que oculta en nuestro corazón. Todo, porque nosotros, sí, yo soy bueno, yo soy cristiano, yo soy el que es Dios. Dios dice yo soy. Es cuando Dios dijo yo soy, es como este resplandor. Nosotros hoy, imagínense que estamos acá y se abre esa callecita, empieza a moverse la tierra así, como han visto la película que hoy se está viendo mucho y se abre así. Te quiero ver, yo soy tuyo. Nosotros saben que ¡ay, Dios!
qué bueno que ahora caíste estando parado, porque tenemos que caer estando parado, no cuando ya no hay oportunidad. Entonces más vale caigamos ahora, ¿entienden? Que Dios haga su obra. Si no lo vemos de grande, nosotros nos creemos más que Él. Amén. Si nosotros no lo reconocemos como Señor, nosotros somos los señores. ¿Quién es el Señor acá? ¿Él o yo? ¿Se dan cuenta? Versículo 11. La altivez de los ojos del hombre, y lo que estoy diciendo, será abatida. La soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. Versículo 12. Porque el día de Jehová de los ejércitos. Él dice ejércitos, porque son muchos. La Biblia habla de que las estrellas son como ejércitos. Muestra, o sea, grandeza, ejército. Así cuando miramos por ahí los chinos y vieron esos ejércitos chinos, y dicen, ¡guau! Estos que no vengan acá. Al decir Dios de los ejércitos, se está poniendo Dios por encima de todo. Porque si estoy mirando el ejército y el ejército nos atemoriza, Dios de los ejércitos. O sea, si todo el mundo fuera un ejército, ¿quién está sobre Dios de los ejércitos, ¿no es cierto? Versículo 12. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será batido. Versículo 13. Sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, o sea, exaltados ellos mismos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda tierra alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. Acá está generalizando sobre todo lo que tiene poder, potestad, fama, posición y autoridad en la tierra. Daré grandes pasos. Hoy, o sea, si llega a venir un ataque nuclear, no sé si alguno ya empezó a hacerse ¿cómo se llaman? Los búnkeres, porque ahora va a estar de moda, y en cualquier momento vendo búnkeres. Porque van a ver. Y que el buque te va a salvar, sobre todo. ¿Entienden? Fíjense en acá. El Señor está sobre, aquí habla de las naves de Tarsis. ¿Sí? ¿Quién quiso irse a Tarsis? Tarsis, ¿saben qué es? Tarsis es el camino a la prosperidad. Porque en ese, si uno investiga, era el lugar de los grandes comercios. Entonces, ¿quién se quiso ir a Tarsis? Jonás se quiso escapar de la presencia, se quiso escapar de la presencia de Dios y no le hizo caso al mandato y se quería ir para no Tarsis. Eso es para que lo tengan en cuenta. También dice de pinturas preciadas. ¿Cuántos países comerían por un cuadro? Que lo vemos. ¿Cuánto pagaron? ¿Cuántas deudas? Y bueno, ¿para qué te hablar de eso? ¿No es cierto? Acá el Señor sabiamente generalizó todo lo que tiene supuestamente valor en la tierra. Si yo tuviera todo eso, ni a la iglesia voy. Pobre. ¿Qué pobre? No, qué rico. Sí. ¿Se dan cuenta? ¿Ustedes son ricos hoy? Sí. Más que rico. ¿Se dan cuenta de lo que es la riqueza? El valor de Dios. Versículo 17. La altivez del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada. Y será que esto es importante para recordar para después. La soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día y quitará totalmente los ídolos. ¿Cuántos señores hay? Y tenemos una lucha de que sea uno solo. Sí. Ojo, ese es el objetivo que tenemos acá. Cuando leemos el Antiguo Testamento y menciona ídolos, en aquel tiempo adoraban dioses que eran de madera, de eso, pero ahora hay otros ídolos, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es un ídolo? Todo lo que es Dios. Todo lo que es Dios, que domina tu corazón. Todo lo que domina tu corazón. No, pues yo quiero. ¿Qué? Nosotros, o sea, decimos, ojalá fuéramos robot y que Dios nos dirija. Vieron que a veces los ustedes que se piensan, ojalá Dios nos dirija. No. Nos hizo conforme a su imagen. La imagen fue por el pecado
destruida. Ahora nosotros estamos volviendo a la imagen de Dios, ¿sí? Y Él no nos deja solos, Él nos ama y Él lo va a hacer. Pero somos nosotros los que tenemos que escoger y decidir. ¿Por qué les cuento esto? Siempre que quiero, hago, voy, deseo, examinen la raíz de eso. Porque no es cuestión de, no tienen hambre y vemos algo y decimos, y bueno, comamos. Y no tenemos hambre. Entonces, ¿qué es lo que me lleva? Y el deseo. ¿Y quién maneja ese deseo? El pecado. Directamente, todo es pecado. Sí. Porque están, ay, no hay hambre en el retiro. Y estamos todos cansones. Porque comemos de más. Y después, oh, estoy enfermo, ahora informé. ¿Y por qué? Porque comemos de más. Y bueno, y así, salud, comida, físico, todo lo que sea. Te ponen una propaganda y te venden un champú que yo en una farmacia estuve la vez pasada y dice, no, porque este día, no, a mi abuela le dijeron que ese champú no lo use porque produce cáncer. Ah, lo están vendiendo a todo el mundo. Y sabemos que sí. Y después dicen que sí, y después dicen que no. Entonces aprendan a vivir conforme a Dios con sabiduría, no corriendo el mundo. Corran del mundo, vivan en el mundo, pero no hagan lo que el mundo dice. Porque entonces, bueno, van a donde va el mundo. Perdidos, no entienden nada. ¿Quién controla tu corazón es tu Dios? Todo lo que gobierna tu corazón es tu Dios. Se hace lo que te dice. Si vos haces lo que te dice, es tu Dios. ¿Sí? Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos pueden gobernar tu corazón. Y esto es re importante. Sino Dios. Sino que, o sea, Dios, Cristo sea el que gobierne vuestros corazones. Piensen mucho en eso. ¡Ay, qué difícil que es preguntárselo a Jesús! Piensen así. Versículo 18. Y quitará totalmente, o sea, aniquilará los ídolos. Todo lo que se llame Dios. ¿Y qué pasará con los no creyentes cuando se revele la gloria de Dios? Versículo 19. ¿Qué pasará con los no creyentes? Con los que no reconocieron y le dieron el corazón a Dios, todo corazón. Se meterán en las cavernas de las peñas, en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar a la tierra. Tremendo, ¿no? Nadie nos dice que Cristo mismo se humilló. Nadie lo humilló. Él se humilló. Y eso es para que veamos lo grande que es nuestro Dios. Mientras que nosotros vivimos cada día batallando y peleando para no ser avergonzados. ¿Por qué? Porque cuando pecamos lo hacemos a escondidas. Qué raro que somos nosotros, ¿no? Porque no queremos ser avergonzados. Mira si se entera el hermano, el pastor, lo que sea. Todo, nos ha pasado y por ahí nos pasa. Pero ahí está la batalla. Hay personas que viven sin vergüenza. No les interesa, así se comporta. ¿Pero por qué? Porque no son hijos de Dios. Son hijos del diablo. Y lo digo con toda la autoridad bíblica, porque la misma Biblia lo dice, si no, ¿cómo me atrevería yo a decir algo así? Pero está aquel que tiene un sentido de moralidad, la conciencia lo acusa, su corazón lo reprende y le da vergüenza, y eso es bueno. Cristo se humilló hasta la cruz, y Él, ¿por qué se humilló? Por amor a vos y a mí, por amor. Y cuando nosotros entendemos esto de que Él se humilló, Filipenses 2:9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Los judíos, el pueblo judío no se atrevía a pronunciar el nombre de Dios. No se atrevían, porque el cuarto mandamiento, Éxodo 27, ¿qué dice? No usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano, sin sentido, sin valor, sin reconocer lo que está diciendo, sin darle el peso que se merece. Por eso ellos convirtieron literalmente, escrito, el nombre en solamente consonantes. Capaz que lo sabe algunos lo tienen que saber. En lugar, ellos le decían, ya ven, con Y. Entonces sacaron las consonantes, que es la Y, la H, la W y la H. O sea, ¿para qué? Para no escribir Jehová. Para no escribirlo, porque no usará el nombre de Jehová. Entonces se cuidaban externamente. O sea,
Bueno, no, que Dios te bendiga, que te lo ¿entiendes? Medio parecido a eso, ¿no es cierto? Pero eso no fue lo que el Señor dijo en el mandamiento. No que no lo mencionen, que no pueden mencionarlo, ¿no es cierto? Ahora, cuando alguien menciona el nombre del Señor, tiene, para que uno lo mencione, y porque es para gloria de Dios solamente. O sea, ¿cómo usarían? No, yo conozco, vieron que a veces, ¿y vos lo conocés acá? No, de eso ni hablo. No. ¿Vos lo conocés? Sí. ¿Entienden? ¿Nosotros podemos hablar de Jesús? El que lo conoce habla. ¿Entienden? Porque podemos glorificar y alabar el nombre del Señor. Porque sabemos de quién hablamos. Y acá la palabra nombre, por ejemplo, cuando oyen presidente, ¿en qué piensan? Uy, no lo digan, porque a veces están pensando que van a votar. No, pero mi ley, ¿no es cierto? Y si vos vas a un restaurante y vas a entrar y hay gente que pasa la plata. No puede pasar, ¿por qué? Porque está el presidente. Que vas vos, volvió otra vez y ve otra vez gente. ¿Qué pasa acá? No, está el pastor Jorge. Correcto. Ven que hay una diferencia en quién está o no. Ahí eso habla de autoridad. Pero son ejemplos simples justamente para ver eso. Si el someterse a esa autoridad, si yo presidente, pero nada, me meto y hago lo que quiero, ¿él va a dejar de ser presidente? No. ¿Entienden? Lo que quiero que veamos acá, que la ley se va a ejecutar sí o sí, por más que yo quiera o que yo no quiera o yo haga o no haga. Si yo digo, él será el presidente, pero yo no creo en lo que está haciendo. Y este ejemplo habla mucho de lo que Dios enseña. Porque yo no crea lo que Él está haciendo, a mí no me van a aplicar la ley. Me la van a aplicar igual, y por eso están todo el día peleando constantemente, ¿no? En la política. Lo crea o no, la ley se aplica. Bueno, así Jesucristo es el Señor, lo crea quien lo crea, o no lo crea. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque cuando leímos a Isaías, el que se fue a esconder, ese no creía, pues se fue a esconder y gritar. Por más que te esconda, por más que haga bóveda, esto, aquello y lo otro, de Dios te vas a esconder, pero no en el pensamiento que tenemos nosotros, que sí es cierto, que Dios todo lo ve, que Dios está aquí. Pero yo creo que ahora vamos a empezar a pensar distinto, que Jesús es el Señor, ¿entienden? Y que es más valorable la presencia de Dios, como Dios dice que se muestra que es. Serán enseñados por Dios, no vamos a jugar a ser cristianos. Yo no quiero ser un cristiano para pasar esta vida que es divertido, que voy a escribir libros, cortes. No, yo quiero que Cristo, que Dios hable de mí. O que yo viva conforme a Él y hable. Y eso es lo mismo para todos nosotros. Hay personas que no creen que Jesús es Dios. Y esa es la opinión que tienen. Pero Jesús es el Señor. Él lo es. El señorío de Jesús no depende si alguien cree o no cree, si yo creo. Depende de que Él es. ¿De qué? De paso, de que me viene una luz en el camino. Voy a ir a esta iglesia no porque hay una linda familia, no porque hay linda silla, no porque hay aire acondicionado, porque se predica la palabra de Dios. Amén. Por eso vienen ustedes. O sea, yo quiero que entiendan eso. ¿Para qué? Para que Satanás no le ponga, ay, pero no cambiaron las cortinas, ya este año podían ser amarillas. O sea, puede ser, eso puede estar, pero sobre todo, si llega a faltar la palabra de Dios acá, podemos tener todos los colores, las lucecitas, el edificio super gigante, podemos hacer música que todos cantemos, imaginemos y saltamos, pero si no está la palabra de Dios, es soberbia de hombre. Y no es presencia de Dios. La presencia de Dios es la palabra de Dios. Y la palabra y el Espíritu Santo obrando, que se va a mostrar cuando nosotros nos entregamos a la palabra de Dios. Por eso es que cuando alabamos a Dios, no es para ver que canta más ni quién es, sino para ser transformado por Dios, que nos transforma, porque a mí me habla un montonazo. Yo se piensa que lo hago mímica, no, yo estoy ahí como metido con Dios, escuchando su palabra y diciéndole a Él también, así hagan ustedes. Bueno, un día toda rodilla se va a doblar, pero habrá dos maneras de arrodillarse ante Él. Una por obligación, no le queda otra, y la otra es la que todavía hay oportunidad hoy, que es por fe voluntaria en el amor de Cristo, por recibir a Cristo. Este nombre
nombre nos hace entender que Señor significa Jesús, Dios. Y este nombre no solamente involucra identidad, sino su persona, su carácter, su poder. Y hablando del nombre, sobre todo nombre, es dominio sobre toda autoridad. Es decir, no hay otra autoridad sobre, vieron que cuando leíamos era sobre todo, lo que existe y lo que no existe, lo que existe y lo que no existe, sobre vivos y muertos. Y solo Él, cuidado con los que hoy oran por los muertos. Pregúntenle a Dios si eso hay que hacerlo, porque Él es el que está sobre. Y así hay muchas cosas que Satanás involucra para controlar corazoncitos y ser vivo y no de muerto. Claro, pero es Dios que juzga vivos y juzga muertos. En realidad no hay ninguno muerto, porque todos tienen eternidad. Pero algunos vivirán eternamente con Dios y otros fuera de Dios. Y eso, mamá mía, no te quiero ver en ese lugar, que no quiere que estés en ese lugar, no quiere que estemos en ese lugar. Él es el más que nosotros. Cuando nosotros no queremos, es porque puso el deseo en nosotros. No es que nosotros queremos algo, pero cuando nosotros tenemos el corazón dividido o entregado a otro Dios, nosotros estamos haciendo fuerza contraria, contra Dios. Nos ponemos a Él, nos rebelamos contra Dios. Entonces eso tendría que cambiar nuestro corazón de cómo tratar con Dios. Cuando digo con Dios, cómo vivir en su creación, todo, ¿no es cierto? Nuestra relación con Él, de cómo comportarnos con Él. Si Él es Señor y es omnisciente, todo lo sabe. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Si Él es de Dios y es omnipresente y está en todo lugar, ¿por qué actuamos como actuamos? ¿Ven que tenemos que valorar más cuando decimos, no, Dios está en todo lugar, y yo no, porque yo, no, porque Él, y aprender a vivir en el temor de Dios, reverencia, respeto, para estar bien, no para vivir asustado. Asustémonos de lo malo que pueda salir de nosotros, no asustémonos de Él. O sea, estemos contentos de poder estar en relación con Dios. ¿Quién puede estar en relación con Dios? Nadie, sino es por medio de Cristo, el Señor. ¿Saben qué significa eso en relación a todo lo que estamos hablando? Porque como les decía, tal vez alguien fue a una iglesia, dice el pastor, te dice listo, dice pasa acá al frente, y el pastor le dice repita conmigo. Y cuando terminó su oración, él o ella, listo, ya es salvo. Y de ahí se fue a comer, a beber y a disfrutar. Y a pasarlo bien. En ese pensamiento, Romanos 10, versículos 9 y 10, porque eso es lo que nos hacían decir. Y yo no estoy hablando que esté mal y que esté bien, pero hay muchas cosas que están mal. En lo generalizado está mal. Pero nosotros somos lo que se le han enseñado por Dios. Entonces van a definir, no, pero en esta iglesia dicen, me tiemblan, me tengo que calmar, pero me tiemblan todos los pelos cuando me dicen, no, pero a mí me enseñaron, en otra iglesia me enseñan. Pero Dios, ¿qué te dice en la palabra? ¿Por qué juzgás según lo que dicen los hombres y no según Dios? Entonces, a eso vamos. Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, estamos hablando del señorío de Jesucristo, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Primero dice, si confesáis. Y el pastor decía, comparemos. Repite conmigo. Entonces, para él, eso era confesar. Luego dice, ¿crees en tu corazón que el Señor lo levantó de los muertos? Y se confesaba que sí, se decía que sí, ¿no es cierto? Pero eso no fue explicado, ¿no? No fue explicado, o sea, ¿y qué hizo por vos Jesús? Porque estamos hablando de Jesús es del Señor. ¿Y qué hizo Jesús por vos? ¿Por qué lo hizo? ¿No te sentiste pecador, sin reacción ante su presencia? Entonces lo que se está haciendo ahí, les digo, sí, amén, y sigo y me voy a comer a beber y a disfrutar. Ahora, ¿soy un hijo de Dios? ¿Soy un hijo de Dios? ¿Qué dice acá? Por eso,
¿No es cierto? Porque si hablamos de que está salvo, a lo que Dios nos dio entendimiento, sabiduría y su palabra, no es salvo. Y este texto bíblico es muy fundamental para la salvación. O sea, este texto es para la salvación. Tiene que ver con una persona sea salva o no. Bueno, ¿por qué dice primero sí confesar? Porque lo que nosotros decimos tiene poder. ¿No? Si lo que yo digo tiene poder, entonces ¿qué? No. ¿Es por lo que yo diga que va a suceder? ¿Yo soy salvo por lo que yo diga? No. Es por lo que Dios diga. No es lo que yo diga. ¿Qué dice el versículo 10? Porque con el corazón que sale por mi boca es el producto de nuestro corazón. Si yo solamente estoy hablando, acá pueden repetir toda la Biblia. Ni la viven, ¿entienden? Ni la practican, ni la ponen por obra. Hay un montón de gente que sabe Biblia. Entonces ese no está confesando la palabra de Dios, solo tiene una memoria para repetir. En la computadora me lo hace y no es cristiana. Es lo mismo. Entonces, corazón y boca. Del corazón habla la boca. Hablamos de un corazón que tiene que tener señorío. Si no tiene señorío, está gobernado por dos señores. ¿Entienden? Entonces, la evidencia de nuestra palabra es el producto de nuestro corazón. De hecho, de otra manera, lo que hay en nuestro corazón va a evidenciar en nuestra boca. Para que aprendamos a que cuando hablamos verdad, hablemos lo que tiene que decir. ¿Acaso podemos hablar sin antes ser creados? Para tener un pensamiento, si no soy creado no puedo hablar. El Señor nos creó y nosotros somos y manifestamos lo que somos. ¿Sí? Si alguien aparenta ser prudente, es cuestión de darle tiempo y se va a ver lo que es él. Vos esperá y ya vas a ver si realmente. Si ves cómo se lo ve, bueno, vos espera que le pase. Porque acá adentro vienen todos calladitos. Ahora yo paso y si querés pateo a uno, y me dice, ¡ay, che, qué te pasa! ¿Qué te pasó? Y no, es que estoy batallando. O sea, sí, me di cuenta. Yo sé lo que el Señor dice, que a todos nos pasa. Bueno, tarde o temprano sale de nosotros lo que somos. Por eso tenemos que tener cuidado. Por eso es mejor ser honesto. Lo que pasa, ser honesto, o sea, porque uno puede decir no, porque uno dice, no, lo que pasa es que estoy batallando, pero otro, no, pero vos me hiciste. O sea, seamos honestos, sinceros. Es mejor ser honesto y que Dios me esté tratando. Entonces, ahora vayamos al pensamiento del versículo, de lo que dice, confesaré con tu boca. Sí, pero Romano, ahí, en una situación donde iba y confesaba que Jesús es el Señor. Él sabía quién era Jesús, sabía que era Dios. Si una persona pasa al frente y yo le digo, repite estas palabras, pero sabiendo que al confesar eso, ya es un certificado de que lo van a matar por haber dicho que hay un Dios sobre el Dios que está existiendo hacia los hombres, y entonces, ¿se atreverían a decir paso al frente? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Si a ustedes le digo, hay una ley ahora que dice, el primero que nos nombra a Jesús, lo matan. Y yo digo, pasen al frente y reciban a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Sí o no? No es un jueguito para estar bien y soy de Cristo. Es una verdad que se tiene que vivir. La evidencia de nuestro corazón va a ser avalada por la confesión. Cuando de mi corazón sale algo, ahí en mi confesión, yo digo algo, sí, yo voy a ir. ¿Entienden? ¿Vieron que dice la palabra? Que tú sí seas sí, que tú no seas no. Mejor no es que prometas, sino que cumplas. Bueno, si en eso andamos con vueltas, ¿por qué le decimos que Jesús es mi Señor? ¿Por qué le decimos, sí, yo creo que Jesús murió por mí, Él pagó por mis pecados? ¿Qué estoy diciendo? ¿Sé lo que estoy diciendo? ¿Está hablando mi corazón o es cuestión de repetir lo que escuché de un loro en la esquina? ¿Entienden? Tenemos que tener mucho cuidado. No es decir Señor, Señor. Porque ¿qué dice Mateo 7:22? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y no todos son de Él. Acá en la iglesia podemos ser el hombre maravilla, la mujer maravilla, el cristiano más bonito. Pero cuando estemos allá, ¿se dan cuenta?
Negate a vos y amalo. Y da. De tal manera Dios amó al mundo que se dio por nosotros. ¿Se dan cuenta? Ese es el amor de Dios. No es decir, Señor, llename de tu amor. Dios es Dios quien quiere poner en nosotros tanto el hacer, el querer como el hacer. Es Dios el que pone. Filipenses 2.13. ¿Sí? Filipenses 2.13. Es Dios. Esto es re importante. O sea, todo lo que vamos viendo, traten de no perder el hilo, porque es re importante. Señor Jesús, 2 corazones, un Señor, 2 señores, Él es sobre, pero están todos los que quieren poner sobre, y yo también hay sobre, y yo tengo que despojarme de mi sobre, ¿entienden? De que Él sea todo, entonces vayan ahí. Pero resulta que ahora en toda nuestra lucha es Dios quien pone el querer como el hacer. Pero cuando viene ese querer, el Señor te dice, olvídate de eso. No, perdona. Perder para ganar. En esta tierra es todo lo contrario. ¿Qué te van a decir? No te dejé, no. Y el Señor nos dice todo lo contrario. Pero resulta que eso que te dice el Señor, no te lo está diciendo la Biblia, papel escrito. El Dios que pone el querer como el hacer. Hay una batalla interna. Entonces, tu boca mostró, o sea, si uno no hace lo que el Señor te dijo y vos decidiste no negarte a vos, tu boca mostró que Jesús es tu Señor. Qué raro, ¿no? Si Jesús es tu Señor. Porque seguir a Cristo es con todo, ¿o no? El Señor no pide mucho. ¿Pide mucho? Lo pide todo. El Señor no pide poco, pide todo de vos. Porque entonces, ¿qué somos? ¿Se dan cuenta? Nosotros, me gustaría, no sé, estar bien físicamente. Bajé 1 kilo, ya está. No, va al médico y dice, no, 10 tiene. Entonces, no es un poco. Tenemos que estar con todo en el Señor. No, el medio santo, no existe medio santo. Hoy ya estamos, Santo. Sean santos como yo soy santo, dice el Señor. Entonces, no es un poco santo. Porque por poco no entras con todo, si no, ¿me entiendes? Cuidado, ¿no? Así somos completamente de Él y le pertenecemos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la evidencia de un verdadero creyente? El que tiene el corazón correcto. Lo único que hace, vive en el deseo de corregir, no se acobarda. Proverbios 10, 31, 32 dice: la boca del justo, una persona sin culpa, ¿sí? Fuimos declarados justos delante de Dios en Cristo, ¿sí? Él pagó, ¿bien? La boca del justo producirá, aumentará, dará fruto, producirá sabiduría, mas la lengua perversa, boca, corazón, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Perverso o fraudes, se define eso, o sea, con engaño, ¿entienden? Y acá nosotros vemos palabras, boca, labios, hablar, repetirse, y es porque ahí es donde se evidencia el no creyente y el creyente. Estamos hablando de las evidencias de un creyente. Entonces nosotros necesitamos enfocar nuestro corazón por quien amamos más. Podemos, o sea, está, y nosotros creemos en el Señor Jesucristo, tenemos el Señor Jesucristo en nosotros, pero hay una batalla, y ahí tenemos que batallar contra el que quiere tomar lugar en nuestro corazón. Necesitamos enfocarnos, gozarnos tanto con el corazón, de la manera, o sea, por ejemplo, pongamos un ejemplo cómo se goza mi corazón en Dios. Me gozo tanto cuando me preparo para irme de vacaciones y cuando me preparo para ir a la iglesia. Eso para poner un ejemplo que muchas veces no es que tenemos en la mente, pero está bueno para que uno se vea. Y yo creo que dice, no, pero vos tenés 2 manos, el otro tiene una, bien, siempre comparamos así. Bueno, en la relación con Dios,
Fíjense, si yo hago esto, ¿para qué? ¿Y para Dios qué hago? O sea, no qué hago de hacer, sino cómo respondo. Porque nuestra vida es una respuesta a Dios. Salmo 24, 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Puro de corazón, ¿qué significa? Que no tiene mezcla. Estamos hablando de un corazón que tenga todo para el Señor, que desea una sola cosa. ¿Y qué desea? Lo que desea Jesucristo. Dice que no ha elevado su alma a cosas vanas. O sea, no ha elevado su alma a cosas vanas, no la alimenta, ni jurado con engaño. O sea, el que no ha elevado sus deseos, que son los deseos carnales, terrenales, o sea, no es que no podamos tener deseos, pero cuando decimos deseo es versículo 5. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de la salvación. Su alma va a recibir bendición y no olvidará. Dice el Salmo 103, 2. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Ven cómo van viendo? Qué diferente es cuando vivimos bajo el señorío de Jesucristo. ¡Ay, justicia! ¡Queremos justicia! ¿Se dice ahí? Recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de la salvación. Qué diferente, ¿no? Es cuando vivimos en el Señor. ¿Beneficios de cuáles? Espirituales. ¿Qué beneficios son los que tenemos? Santidad, justicia, integridad, orar, velar para que la familia esté bien y cambie, no que esté bien en la tierra nada más, sino que cambie, ver mi corazón diferente, cada día mejor, mejor trabajador, mejor empleado, mejor maestra, aunque pasen las tormentas y los chicos me salten encima, esas son las bendiciones de Dios. Para eso Dios nos puso, o sea, antes, sin Dios estaríamos igual que mal, y seríamos uno más tirando piedra, pero Dios necesita que acá nos pongamos y seamos embajadores de Él, que lo representemos, para que el mundo vea que sí, se puede, que existe un Dios que los ama. El salmista Asaf casi se distrae su corazón y se deja llevar y dice en el Salmo 73, 27, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. ¿Para qué? Para contar todas tus obras. ¿Qué obra? Los beneficios, las bendiciones de Dios que Dios promete y cumple. Porque Dios sí promete y Dios sí cumple. 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, haciendo negocio. Dios los va a usar igual, pero son hacedores de maldad, no son hijos de Dios. Por eso hay que tener cuidado. Los cristianos y los no cristianos, los creyentes y los no creyentes, los que le dicen Señor a Jesús y los que le dicen Señor a Jesús, ¿no es cierto? El milagro se hace y no es por la persona, es por el nombre de Jesús. Es su señorío, es por su señorío. Si una persona saca un demonio en el nombre de Jesús, lo sacó Jesús, no lo sacó ningún nombre. ¿De quién es el poder? Veamos 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Ya vamos llegando. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Miren bien porque sé que es rebuscado, pero se lo voy a explicar. Repito, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces ven a personas no creyentes diciendo Señor? Pasto, ¿no es cierto?
¿Quiere decir eso en la Biblia que nadie puede hablar, decir Señor? No. Acá dice que nadie puede proclamar a Dios como Señor si no tiene el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo, si no es nacido de Dios, tiene que nacer de nuevo. Todos tenemos que examinarnos cada día, porque nuestra fe no tiene que quedar ninguna duda. Nuestra fe no tiene duda. Yo tengo fe, está bien, porque el Señor, que es fiel, su palabra es fiel, entonces ¿cómo puedo dudar de lo que Dios dice? Sin embargo, bueno que lo diga, porque por ahí me toca hablar con cristianos y dudan de lo que Dios dice, me quedo congelado. Entonces tenemos que examinarnos, descubrir mi realidad, ser sinceros con lo que oigo, con lo que Dios dice, con lo que hago, no montarme en algo y listo, sigo, no, y declaro, y esto y aquello, ¿entienden? Todo lo que los demás dicen, cuidado con eso, porque si ya somos hijos de Dios, estoy en el camino y necesito ser perfeccionado, como el vaso que dije. Siempre tenemos que mirar lo que dice la palabra y filtrar mi actitud con lo que Dios dice. Yo soy, porque a mí, no, porque Dios a mí me hizo, Dios me hizo. Piensen en lo que digan, Dios me hizo. ¿De dónde dice la Biblia todo eso? Busco. Digo, se van a sorprender. ¿Por qué se van a sorprender? Porque Dios te quiere ayudar a cambiar. No somos el hombre y la mujer maravilla, sino que el maravilloso es Dios. Esto quiere decir que cuando ya estamos en Dios, tiene que haber una evidencia que somos de Él. Evidencia, vieron que venimos hablando mucho de que el corazón evidencia lo que hay, la boca evidencia lo que hay en nuestro corazón. Bueno, nosotros tenemos que haber una evidencia que somos hijos de Dios. Porque en el camino puede haber un cristiano que está endurecido, o porque no entendió la palabra, o porque no. Yo sufro, no lo digo por, entre comillas, ninguno de ustedes, pero digamos, cuando no vienen y yo veo la palabra que Dios tiene, pues digo, ay Dios mío, porque les está dando toda la herramienta como si quieras arreglar el auto y te queda cansar la herramienta, o sea, no puedo arreglar, y está todo ahí, hasta el mecánico te dijo, ¿entiendes? Pasa así, entonces sufro por eso, el apartarse de él, no, el acercarme, pero es necesario ir a Dios y decir lo que pasa en el corazón y compararlo siempre con la palabra de Dios, porque ahí es donde soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios, soy nacido de nuevo. No es una pregunta como un sentimiento, qué lindo Señor, yo soy tu hijo, no, porque eso ¿qué puede cambiar? Nada. Uno sufre, me canso de ver creyentes de muchos años, 30 años de cristiano, no llegan a 0,01% de crecimiento. Y voy a decir, ¿quién sos vos? Que me lo dicen. ¿Quién sos vos? No, ¿quién soy yo? No, ¿quién es Dios? Porque de lo que Dios nos da en la palabra, si yo te pregunto una cosa bíblica, básica, ¿por qué vamos a hablar? ¿Vieron que dice la Biblia? ¿Cómo la otra vez el bautismo, esto, pero otro? Bueno, no es que no vamos a hablar, pero es que ¿se imaginan que yo los tenga acá 5 años hablando del bautismo? Ustedes me quieren cocinar, capaz que al sexto entienden lo que es el bautismo. ¿Saben las veces que yo me sorprendo de cosas que Dios me pone palabras y se las digo a ustedes? Y viene alguien y dice algo así y dice, cierto, tenés razón. Y yo lo miro y digo, bueno, Señor, por lo menos ahora cayó. Pero ¿entienden? Pero ahora sí que ve cómo ahora me está mirando. Estén atentos a la palabra de Dios. Es Dios, no soy yo, es Dios que les quiere hablar a su corazón, porque Cristo vino a cambiar el corazón, sacarlo del esclavo que tenían y que lo está distrayendo. Despierta el Señor. Y para que no se desanimen, no más que somos perfectos, ¿no es cierto? Pero estamos vivos hoy y tenemos que estar trabajando, tenemos que dejar que Dios trabaje en lo que aún nos está faltando, porque el que comenzó la buena obra, Él es fiel en completarla. Como dije, la herramienta está, el mecánico está, ¿y dónde estás vos? Ponete en las manos de Dios. Dios no nos va a obligar, aunque a veces pasan cosas que nos obligan a ir a Dios. Gloria a Dios por eso. Aun cuando nosotros clamamos a Dios, ni siquiera es un deseo mío. Porque yo, ¿qué tengo? Yo creí. ¿Y qué puso Dios en mí? El Espíritu Santo. Es el mismo deseo de Dios que me quiere llevar a Él. ¿Quién se comunica con Dios? El Espíritu que Dios puso en los que creímos. Y te
el Espíritu, si vos creíste en el Señor, o sea, no estás creyendo en lo que Dios dijo, eso es lo que, no te estoy acusando, te estoy haciendo que vos te evalúes. Si Dios me dijo, yo sé que en mi corazón, sé que yo confieso, porque sé que Él es Dios, sé que soy un pecador, sé, me arrepiento, lo reconozco, entonces ahí vas a ser un hijo de Dios. El Espíritu, dice Santiago 4:5, fíjense, el Espíritu que Él ha hecho morar, vivir en nosotros, nos anhela celosamente. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir celosamente? Que Él lucha por nosotros, para que seamos suyos, completamente suyos, para que vivamos solamente para Él, preparándonos como una novia para cuando llegue el esposo, que dice así la palabra de Dios. Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Son o no son? Son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez. No, pero yo, ¿vieron de los temores que hemos estado hablando? Miedo a esto, los miedos del mundo que te mete el miedo, y lo que tenemos que tener es temor de Dios, no temor del mundo. Pero no me van a aceptar, pero yo ¿quién soy? ¿Quién sos? ¿Sos un hijo de Dios o no sos? ¿Sos un hijo de Dios? No tiene otra, es así. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, o sea, al Espíritu de Dios, al espíritu humano, ¿sí? De que somos hijos de Dios. O sea, ¿por qué estás seguro que soy un hijo de Dios? Porque Dios mismo me lo hace, me lo afirma a mí, me lo hace saber. ¿Qué quiere decir Abba? Esa palabra, que alguna vez la hemos explicado, se formó de la palabra de los labios de un bebé cuando se relaciona con su papá. El Señor usó esa palabra para que seamos como bebé que recibe y da todo lo de su padre. ¿Qué bebé no va a luchar contra el padre? O sea, en esa relación. ¿Se dan cuenta? El Señor nos ve como bebé y tenemos el Espíritu, que es quien nos lleva al Padre. El Espíritu nos lleva al Padre, hace esa relación con el Padre. No nace de nosotros, no somos nosotros, yo voy. No, es Él en mí, que pone el hacer como el querer. Es el Espíritu el que lo está haciendo para glorificarnos en aquel día, cuando estemos con Él, y vivir eternamente. Gálatas 4:5 habla de lo mismo, habla del Abba Padre. Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones. ¿A dónde lo envió? A vuestros corazones. Ven que la batalla la tenemos ganada, pero luchemos para que sea completa. A vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Ven como hay un deseo de Dios que tenemos nosotros, pero es de Dios. Pero nosotros a veces luchamos contra Dios. No, hay que humillarse, hay que dejarse vencer por Dios y no querer luchar. Cuando nos creemos vencedores, en realidad estamos luchando contra Dios. Porque somos vencedores por medio de Jesucristo, no en nuestra fuerza, no en nosotros. ¿Quién clama de nuestros corazones? Ahí, ¿quién clama? ¿Quién dice que clama? El Espíritu de su Hijo, el cual clama. Ay, voy a clamar. Dios quiere, o sea, Dios está sufriendo. Cuando estamos hablando de intercesión, cuando hablamos del sufrimiento de todos los cristianos, Dios pone esa carga en nuestro corazón para que nosotros vayamos y te dicen, mira, tenés hasta la llave que está sufriendo y quiere que clamemos. O sea, es esa comunión, porque Dios nos quiere, sabe que somos uno en Cristo y nos quiere unidos, no quiere que nos distraigamos y seamos insensibles una mano de la otra mano, un pie, cuando somos un cuerpo. ¿Cómo puede un cuerpo ser insensible de los otros miembros? Y somos todos miembros de un solo cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. El clamor, el deseo de un cristiano es agradar, amar a Dios, y ese agradarle lo pone
lo pone, es obra del Espíritu. Versículo 7. Así que ya no eres esclavo. Acá cuando dice ya no eres esclavo de la ley del pecado. La ley del pecado es, ay, tengo que no hacer esto, tengo que no hacer aquello. No puedo, fallo constantemente. Y claro, pero Cristo pagó por tu pecado. Ya no soy esclavo del tengo que hacer. No, yo tengo a Cristo y voy a hacerlo porque Él me va a dar la fuerza para hacerlo. Ya no es una lucha mía. Dice, si no hijo, y si hijo también heredero por Dios, por medio de Cristo. Sin Cristo no tenemos el Espíritu Santo. Todo comenzó en nosotros reconociendo nuestro pecado. Necesito ayuda. He ofendido a Dios. No que yo soy la Margarita. No, he ofendido a Dios. Necesito de Dios. Y ahí está la cruz. No para recibirme, sino para que yo me entregue. O sea, no todo depende, no todo yo. Dios nos ama, pero Él hizo todo y nosotros somos los que tenemos que ir a Él, porque Él lo hizo todo. Ahí cuando yo me entrego, naces de nuevo y el Espíritu Santo entra, no te das cuenta porque dice que es como el viento. El viento está, no lo veo, pero los demás sí ven las acciones, las evidencias de que somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que evidencia que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo producirá en ustedes tanto el hacer como el querer. Producirá. ¿Y por qué? Porque ahora está en nosotros el deseo de Dios. Antes no estaba, no había pelea. Antes era todo de Satanás. Pero cuando ya tenemos el Espíritu Santo hay una lucha. Que sí que yo quiero, pero no puedo, pero sí me gustaría, pero no que luchen ahí, salgan de eso. Entonces tenemos que tener una acción persistente cada día cuando vemos que aparece un pecado, algo contrario a lo que Dios, que no es de Dios. No a lo que no es de Dios, sí a lo que es de Dios. Sencillo. Está en nosotros ese deseo de Dios y nosotros dispuestos a cambiar. Lo que evidencia que Él es nuestro Señor es la negación personal. Ay, yo quiero trabajar. Levántate contento. Basta de mirar la carne que te tira. No, Él quiere todo corazón. Pablo dijo, haciendo morir lo terrenal cada día, es progresivo, dejando de alimentar, que se va a ir viendo nuestro crecimiento. Tenemos que cuidar nuestras actitudes, de creernos que somos algo. Debemos ser y hacer todo en y para Dios. Ya vamos terminando. Filipenses 2:1, en palabra de Dios para todos, vamos a leer esta porción. Lo que les escribo los anima en Cristo. ¿Quieren consolarme mostrando cuánto me aman? ¿Compartimos el mismo espíritu? ¿Me tienen verdadero afecto y compasión? Entonces voy a pedirles algo que me haría completamente feliz. Tengo la misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas. No hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo. Que cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Él, Jesucristo, era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Yo soy cristiano y la tengo toda, vos no tenés nada. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todos los nombres, para que se arrodillen ante Jesús todos los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra a Dios Padre. Ahora, hoy, en este tiempo, todos tienen que confesar que a Cristo como el Señor. Todos. Uno va a ser por fe obligatoriamente, cuando le llegue el tiempo, ¿no es cierto? Aquel que no ha recibido al Señor,
y otros están felices. Mientras estamos acá en la tierra, ¿por qué no maravillamos el corazón del Señor? ¿Por qué no maravillamos el corazón del Señor? Leo esta última porción para que se maravillen ustedes también y ya nos vamos. Mateo 8:5. Acá va a hablar en el tiempo de Jesús y que está el centurión, está el capitán, el almirante, ¿entienden? Un grado, un cargo. En tanto Jesús en Capernaum vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Amén. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ven y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. ¿Cuántos hay acá que siguen a Jesús? Bueno, juéguense. De cierto os digo que ni aún en Bahía Blanca he hallado tanta fe. Bueno, en Israel. Bueno, yo para que pongamos bien, ¿no? Acá viene la pregunta. En la Biblia siempre nuestro Señor decía: tu fe te ha sanado. Pero a veces decía: tu fe te ha salvado. ¿Sí o no? Acá, ¿cuál fe es esta? ¿De sanidad o salvación? ¿Por qué razón? ¿Quién me dice? ¿Creyó en qué? ¿En qué creyó? Bueno, si podés poner para atrás los anteriores. ¿Ven? Ahí, eso, miren, piensen. Vuelvo a preguntar, igual eso es lo que voy a contestar, pero quiero que ustedes entren. Entonces, ¿qué fe fue? ¿De sanidad o salvación? ¿Por qué razón? ¿Creyó en qué? ¿Qué es lo que quería ese centurión? ¿En qué? En su palabra. No, tenemos que ahí, literal, lo que encuentran, en que Jesús era El Señor. el Señor. Él no fue por milagros. Él no fue por el médico, por sanidad. Él fue porque fue a Dios. Piensen en esa época. Estoy hablando de que los romanos no podían, la gente no podía decir al Señor porque lo mataban. Y el centurión, que su jefe, sí, anda a decirle Señor a otro. No, vos ya lo dijiste. Está sano. ¿Qué veía a Jesús como Dios? Primero le rogó. Miren esto, solo se le ruega a Dios. Rogar, un centurión. Luego lo llama Señor. Y lo tercero es la actitud de arrepentimiento. No soy digno de que entres a mi casa. No soy digno de que entres a mi casa. Y esta es la actitud de un verdadero creyente. Indignidad en nuestro corazón por su persona y su santidad. Ahora la presencia de Dios ¿qué? ¿A qué te lleva cuando vos decís, oh, la presencia? ¿A qué te lleva? ¿Sentiste nada? Poco. ¿Por qué? Porque ves la grandeza de Él y tu pequeñez. Solo Él. Eso es humillarse. Y esa es la actitud que tenés. Además, se sometió bajo la autoridad de Jesús. Señor, tú nada más di la palabra. Y acá, segurísimo que la enfermedad ya se va. El Señor dijo: mucha, grande es tu fe. Habla de cantidad. Habló de una cantidad. Y esta es la actitud de este centurión. Es la que el Señor quiere de nosotros. La que espera de todos los que dicen: sí, yo soy tu Señor, Jesucristo. El centurión era autoridad, pero en una autoridad puesta por Dios. Eso nos dice mucho, ¿no? Lo digo así cortito. Ore por las autoridades, porque puesta por Dios son pocos. ¿Sí? Pero él cumplía con la autoridad. Él era un creyente en su trabajo, en su vida, dando gloria a Dios. Y reconocía a Jesús como Señor. O sea, a la esposa como esposa, no como si se muere me muero yo. Al hijo como hijo, no si se muere mi hijo me muero yo. No, cada uno en su orden y en cada orden todo. Es mi hijo.
es mi esposo, es mi trabajo, es mi... ¿Entienden? O sea, ¿por qué? Porque mí me lo dio Él, no a mí, es de Él. Reconocen que todo es de Él. Amén.